Mientras mi marido se iba de viaje, yo me quedaba con mi compadre para hacer de las nuestras. Una mujer tiene necesidades y ya que mi marido no las cubría, mejor que se quede todo en familia y que mejor que mi compadre para saciar esta sed. La misma tarde que mi marido se fue, lo llamé y pasó, varias veces la misma tarde. Pero mejor te cuento cómo pasó. A veces me cuesta creer que de verdad pasó. Como si todo hubiera sido parte de una fantasía que mi mente fabricó para escapar de una vida que se me hacía cada vez más pequeña. Otras veces, lo siento tan presente, tan vívido, que con solo cerrar los ojos puedo revivir cada segundo. La textura del sofá, el olor del café, el peso de esa mirada que lo cambió todo. Me invade como una ola, sin aviso, y vuelve a remover todo por dentro. No me arrepiento, es más, estoy deseando que vuelva a pasar. Mi relación con Ernesto, mi marido, era correcta. Ni mala, ni buena. Una de esas parejas que funcionan por inercia, por costumbre, por los niños. Llevábamos juntos desde que compartíamos apuntes en la universidad. Nos conocíamos como la palma de la mano, o al menos eso pensábamos. Padres de 2 críos preciosos. Sí, y con una vida de esas que, desde fuera, parece envidiable. Vacaciones en verano, cenas con amigos, rutinas de domingo. Pero entre nosotros, hacía años que la chispa se había apagado. No fue de golpe, no hubo un drama. Solo se fue apagando, como una vela que se consume sin hacer ruido. El roce, las caricias, las miradas cómplices, todo se fue diluyendo en una especie de cordialidad afectuosa. Dormíamos juntos, hablábamos de logística, del súper, de las extraescolares de los niños. Pero el deseo, el impulso, el sentirse mirado como alguien deseable, eso ya no estaba. O si estaba, se escondía tan bien que yo ya no lo reconocía. Y yo, como mujer, tengo mis necesidades, de vez en cuando necesito un buen meneo. Me daba pena de mí misma, con lo que había sido. Y ahora nada de nada. Aprendí a vivir sin eso. Me convencí de que era lo normal. Que así eran todas las parejas con años encima y con hijos. Me resigné a pensar que la pasión era solo una fase, algo que se desgasta con el tiempo. Me volví funcional. Eficiente. Amable. Pero dentro me estaba apagando sin ni siquiera notarlo. Hasta que alguien encendió, sin querer, una chispa que creía extinta. Ernesto es buen tipo, de verdad. Responsable. Trabajador. Pero su mundo era su despacho. Su empresa. Sus viajes. Siempre con la maleta hecha. Siempre con la cabeza en otra parte. Y yo, pues yo me fui apagando sin apenas darme cuenta. La casa, grande, silenciosa, se convirtió en mi prisión de lujo. Mis libros, mis plantas, mis paseos por el barrio eran mi refugio. Y el eco de mi soledad, mi única conversación real durante muchos días. Incluso me compré un cacharrito de esos para cuando tenía muchas ganas, de esos que vibran. Pero nada. Yo lo que necesitaba era un buen macho, y mi marido no estaba muy por la labor. Y entonces estaba él. Bruno. El padrino de mi hija mayor. Compañero de clase de Ernesto en la facultad, amigo de la familia desde hace 1000 años. Uno de esos tipos que siempre está ahí. Sin hacer ruido. Sin pedir nada. Pero que aparece justo cuando lo necesitas. Cuando Ernesto se iba por trabajo, que era a menudo, Bruno solía pasarse. Decía que era para echarme una mano con cualquier cosa, para ver si necesitaba algo. Un favor sin más. Así empezó. Un café de 10 minutos, una lámpara fundida que arreglaba sin que yo se lo pidiera. Una charla sobre cosas de los niños. Nada fuera de lo normal. Hasta que un día me di cuenta de que lo estaba esperando. Que su visita me alegraba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Empecé a prepararme antes de que llegara. Me ponía ese perfume que tenía olvidado en el fondo del cajón. Me soltaba el pelo. Me pintaba los labios. Y cuando escuchaba su coche aparcar, el corazón se me aceleraba como una adolescente tonta. Algo había cambiado. En mí. En él. En lo que flotaba entre los dos. Y es que, lo veía tan rudo, tan hombre, me devolvía ese calor tan solo con su mirada. Las conversaciones eran más largas. Las miradas, más profundas. Una mano que rozaba la mía y se quedaba un segundo de más. Una carcajada que se escapaba como excusa para acercarnos.
No hacíamos nada, pero lo sentíamos todo. El deseo se fue colando poco a poco, disfrazado de confianza, de cariño viejo, de complicidad. Y llegó ese día. Una tarde de esas que mi marido se fue con la excusa de algo de trabajo. Llovía fuera. Yo estaba en la cocina, con una taza de té humeante. Llevaba un vestido que no me ponía desde hacía años. Uno que Ernesto jamás habría notado, pero que a mí me hacía sentir distinta. Más yo. Más viva. Bruno llamó al timbre. Y en cuanto abrí la puerta, supe que algo iba a pasar. No sé cómo, pero lo supe. Nos sentamos, como siempre. Hablamos de tonterías. De política, del colegio. Pero había algo distinto en el aire. Algo denso. Cargado. Sus ojos se detenían en los míos demasiado tiempo. Su voz tenía otro ritmo. Y de pronto, silencio. Un silencio que gritaba. Él estiró la mano y la dejó sobre la mesa. Yo la miré. Temblaba por dentro. Una parte de mí quería retroceder. Pensar en Ernesto, en los niños, en todo lo que estaba en juego. Pero otra parte, esa parte enterrada por años de monotonía, esa parte hambrienta de ser vista, tocada, deseada, esa parte levantó la mano y la posó sobre la suya. Fue como si el mundo se detuviera. Como si todo lo que había estado reprimiendo estallara de golpe. No hubo palabras. Solo piel. Solo un gesto que lo cambió todo. Su pulgar acariciando mi mano. Un gesto simple, pero que me hizo cerrar los ojos y rendirme. Ya no había vuelta atrás. Se acercó a mí. Me tocó la mejilla. Me apartó un mechón de pelo. Y entonces me besó. Con ternura. Con respeto. Con deseo. Un beso que no pedía nada, pero lo decía todo. Me dejé llevar. Como si mi cuerpo hubiera estado esperando ese momento toda la vida. Sentí sus brazos rodeándome, sus manos explorando mi espalda con una delicadeza que me estremecía. Nos fuimos a la sala, sin decir una palabra. Solo nos mirábamos. Como si nuestros ojos se entendieran mejor que nuestras voces. La luz tenue entraba por las ventanas. Todo era lento, íntimo. No fue pasión desbordada. Fue conexión. Fue cariño. Fue ternura. Como si por fin alguien me viera de verdad, como si alguien me recordara que era más que una madre, más que una esposa ausente. Y sí. Nos amamos. Con una intensidad serena, profunda. Cada caricia, cada beso era una reivindicación de lo que habíamos callado tanto tiempo. Me sentí deseada. Hermosa. Humana. Después nos quedamos en silencio. Abrazados. Sin necesidad de decir nada. Afuera, la noche había caído. Dentro, solo estábamos nosotros. Y esa sensación extraña de plenitud. Bruno se fue. Con un beso en la frente y un susurro. Cuídate, Nora. No volví a saber de él. No hubo mensajes. Ni llamadas. Nada. Y en el fondo, lo agradecí. Sabíamos que repetirlo lo arruinaría. Que hacerlo eterno lo convertiría en otra cosa. Lo nuestro debía quedarse en eso. Un instante perfecto. Cuando Ernesto volvió, me sentía distinta. Lo miraba y no podía odiarlo. Pero tampoco podía fingir que nada había cambiado. No le conté nada. ¿Cómo explicarle algo que ni yo misma entendía del todo? Solo sabía que había recuperado una parte de mí que creía muerta. Volví a ver a Bruno en reuniones familiares, en cumpleaños de los niños, en esas comidas donde todos sonríen y nadie dice lo que realmente piensa. Nos saludábamos con la misma educación de siempre, como si nada hubiera pasado. Una sonrisa, un ¿cómo estás? Al pasar el plato de croquetas, todo perfectamente normal. Nadie sospechaba nada. Nadie tenía ni la más mínima idea de lo que había ocurrido en el silencio de mi casa, en esa sala donde ahora evitábamos mirar siquiera de reojo. Pero nosotros sí lo sabíamos. Y eso bastaba. Porque, aunque nuestras miradas ya no se cruzaban como antes, aunque fingíamos que todo seguía igual, había un eco. Un susurro constante que flotaba entre los dos, una especie de energía contenida que se hacía presente cada vez que coincidíamos, aunque fuera solo durante un instante. Era como si el aire cambiara de densidad cuando él entraba en la habitación. Como si solo nosotros dos pudiéramos oír ese recuerdo hablándonos bajito. Aquí seguimos, aunque os hagáis los sordos.
A veces, cuando la casa se queda en silencio y los niños duermen, camino por el pasillo y todo vuelve. No necesito fotos, ni mensajes, ni un objeto que me lo recuerde. Solo necesito cerrar los ojos y ahí está. El tacto de su mano sobre la mía, su aliento en mi cuello, el sonido grave de su voz diciéndome algo que ni siquiera recuerdo con palabras, pero que mi cuerpo no ha olvidado. Y no lo hago para castigarme. No es un martirio. Es una forma de no olvidarme de mí. De esa mujer que aún soy, aunque muchos días se me olvide. No voy a mentir, no me siento orgullosa, pero es que lo necesitaba. No me pongo medallas por haber hecho lo que hice. Sé perfectamente lo que significa. Sé que crucé una línea. Que traicioné una confianza. Pero también sé que fue real. Que no fue un capricho, ni una aventura cualquiera. Fue una especie de salvavidas emocional en mitad de un naufragio que llevaba años sufriendo en silencio. Me agarré a él como quien se aferra a un poco de aire cuando ya creía que se había acostumbrado a no respirar. Bruno no vino a salvarme. No lo buscó. Pero sin saberlo, me devolvió a la superficie. Me recordó que debajo de esta vida perfecta y organizada había una mujer enterrada, olvidada, que aún podía sentir, que aún podía temblar de deseo. Y eso me cambió. Me sacudió. Me despertó. Quizás algún día tenga la fuerza de mirar a Ernesto y decirle lo que no se ve. No los hechos, no los detalles, sino lo más profundo, que algo se ha roto entre nosotros. O que quizás no se rompió, pero se desgastó tanto que ya no suena, como una cuerda floja que deja de vibrar. Tal vez me atreva a decirle que no quiero seguir fingiendo que todo está bien, que lo correcto ya no me alcanza, que necesito algo más que convivir con alguien. Aún no tengo respuestas. Todavía camino sobre terreno incierto. Pero lo único que tengo claro es que esa tarde con Bruno no fue el inicio de una historia de amantes escondidos. No hubo promesas ni segundas veces. Fue una sola página. Pero una página que escribió algo muy importante en mí. No se trataba de él. Se trataba de mí. De lo que despertó. De lo que recuperé. Por eso, aunque nunca vuelva a pasar, aunque ya no haya más cafés, ni más silencios cargados, ni más roces de manos, siempre le estaré agradecida. Porque esa tarde no me enamoré de otro hombre. Me volví a encontrar conmigo. Y eso, en esta vida que muchas veces nos borra, es más que suficiente. Gracias por escucharme. De verdad. Tenía que contarlo.